hacer montajes como los que hace Loret de Mola o el periodista premiado de Estados Unidos, Tim Golden. Loret ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006, ¿no? Y todo un gran despliegue informativo, pruebas, no están las pruebas. ¿Y para qué ese montaje de manera ridículo? Yo entrego en 7 meses y días, pero lo que viene es mejor, mucho mejor, porque a nosotros nos costó desbrozar el camino, limpiar el camino, sentar las bases. Por eso va a ser mejor hacia adelante, porque ya se avanzó mucho. Y además la gente, ¿cómo va a querer que regrese la corrupción? ¿Cómo va a querer la gente que regrese la humillación al pueblo? ¿Cómo va a querer la gente que regrese el clasismo, el racismo, los fifís, los que no le tienen amor al pueblo, los que tienen como Dios al dinero? Ya que ni sean ilusiones. Está bien, ¿no?, que hagan su lucha, y hasta está bien la guerra sucia, no pasa nada, nos hacen lo que el viento a Juárez. Pues es su derecho y vivimos en una democracia. Imagínense si viviésemos, como dicen algunos, ¿no?, en una dictadura. Estaría Loret de Mola haciendo reportajes calumniosos, y todos los medios, ¿no? Presidente, en semanas pasadas aquí una compañera habló sobre un edil de Tamaulipas en la que había incurrido en algún tipo de corrupción. Y le digo esto porque pues algunos personajes que estaban en el PRI pues ya se están pasando a Morena, personajes de renombre, priistas que, pues como usted dijo, se ha mencionado por parte del partido Morena, pues han traicionado a los mexicanos y ahora ya están de este lado. No digo nombres pues para evitar herir susceptibilidades. Y también igualmente usted se ha manifestado en contra del influyentismo para acceder a cargos de poder. Sin embargo, pues hay prácticas, esta práctica continúa. Por ejemplo, le puedo decir de Nacho Mier, el diputado federal, quien en ese sentido en 2021 hizo a su hijo presidente municipal y a su hija diputada plurinominal, quien usted también está abogando porque se acaben estos diputados plurinominales. Esta vez el hijo del diputado Mier salió en las listas como diputado federal y su hija como diputada local, mientras que él pues ya se va como senador. ¿Qué opina en este sentido, presidente? ¿Siguen estas prácticas? ¿Usted ha ido en contra de esto? Y por privilegiar unas familias, pues se deja a otras que pues son también de renombre y pueden aportar bastante
al país, presidente. Y en este sentido, volviendo con esto, presidente, igualmente, pues son personajes que yo creo que deben de salir ya de esta situación y no seguir disfrutando de estos privilegios de los cuales pues siempre han vivido. Por ejemplo, presidente, le puedo decir también que en diciembre pasado se expuso el caso de José Samuel Sánchez Reyes, un servidor lo hizo, quien después de muchos años en Pemex en 2023 fue nombrado como director general de normatividad en hidrocarburos cuando aún estaba la ahora candidata al gobierno de Veracruz, Rocío Nale, como secretaria de Energía. A pesar de las investigaciones por corrupción, nepotismo y enriquecimiento ilícito, a este servidor de la CENER también se le relaciona con personajes como Leonardo Cornejo Serrano, quien ha sido pieza clave en el proyecto de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, así como empresas ligadas a actos de corrupción como Saipen y Construcciones Industriales Tapia, las cuales se convirtieron en socias preferentes de Pemex, Odebrecht y OHL. En este sentido, preguntar si ha tenido información sobre este hecho y sobre todo por qué sigue habiendo casos de funcionarios que aún teniendo este tipo de historial forman parte de su gobierno y siguen haciendo obras insignes, en este caso como la refinería de Dos Bocas, cuando usted siempre ha sido muy reiterativo en combatir la corrupción. Quizá en ese sentido, pues Rocío Nale no tenga nada que ver, no tenía conocimiento de esto, pero ¿usted qué opina de esto, presidente? Bueno, de las dos cosas opino muy poco. En el primer caso, porque se trata de un asunto político electoral y no podemos hablar mucho de eso, sí decir que la política es un imperativo ético y que es un noble oficio y que para ejercer la política, como para ejercer el periodismo, se requiere de principios, de ideales, de honestidad. Eso es lo que puedo decir. Y también agregar que el principal problema del país era, la corrupción, que sigue habiendo, pero ya no es el principal problema. Entonces, que hay que combatir la corrupción en todas sus expresiones. Hay que desterrar la corrupción, hay que purificar la vida pública del país. Y lo otro, pues si hay un funcionario así, seguramente ya fue investigado por la Secretaría de la Función Pública. Nosotros no toleramos la corrupción, no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Y acerca de lo que estás expresando de Dos Bocas, estoy seguro que el secretario de la Función Pública va a tomar nota y nos va a informar. Quedan pocos meses de su mandato, presidente. ¿Usted pedirá más investigaciones al respecto? No se permite la corrupción. Tan luego hay una denuncia, se investiga y si hay elementos
se turna a la Fiscalía. Eso es lo que hace Pablo. Y estamos obligados a hacer todos, porque de lo contrario nos convertimos en cómplices. Si tenemos una información, sea de quien sea, porque no hay impunidad, se envía a la Fiscalía. Y es lo mismo que el caso que estás planteando. La Secretaría de la Función Pública va a revisar, nada más que se tiene que tener elementos, se tienen que tener pruebas, no se puede hacer un juicio sumario, no se puede promover un linchamiento público, no se pueden hacer montajes como los que hace Loret de Mola o el periodista premiado de Estados Unidos, Tim Golden. Loret ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006, ¿no? Y todo un gran despliegue informativo, pruebas, no están las pruebas. ¿Y para qué ese montaje de manera ridículo? Un encapuchado, pero además que tiene que atravesar sierras, me dicen, ¿no?, para poder llegar a donde está el campamento de este grupo y del jefe del grupo. Yo creo que eso lo hizo ahí donde tiene su hacienda, aquí en Valle de Bravo. Debe de tener ahí, de hecho, como los, ¿cómo se llaman? Los sets, ¿no?, de televisión de ahí de Televisa, cuando decía lo de García Luna y todo. Él es el que tiene que dar una explicación cómo es que se hizo de hecho, tan millonario, tan rico, y sus vínculos con García Luna. Claro. Eso es lo que tiene que explicar. Pero están muy molestos